tenemos la condición de equilibrio. Ya habíamos visto que teníamos bastantes supuestos. Todos los supuestos los pasamos, eso sí, ¿cierto? Todos los supuestos. Y era un gran supuesto es que nosotros no íbamos a tener gobierno, no íbamos a tener sector exterior. Entonces, en realidad, nuestras ecuaciones van a ser estas, ¿cierto? Que el ingreso o se consume o se invierte, o se ahorra, ¿cierto? Y el ahorro va a ser igual a la inversión, por lo tanto, eh, o se consume o se ahorra el ingreso, y la demanda agregada es igual a consumo más inversión. Entendiendo eso, entonces, eh, ¿cierto? Entendiendo eso, tenemos dos opciones. Nosotros podríamos, cuando yo pongo esto, estamos viendo este gráfico, que el equilibrio se producía lento, ¿se acuerdan? Se producía lento, era una de las cosas importantes. Ya. Ahora, si no se consume algo, obviamente se ahorrará. Por lo tanto, está muy relacionado el consumo y el ahorro. Si nosotros lo tomamos en consideración, lo que se produce o se consume o se ahorra. Por lo tanto, las funciones de consumo y las funciones de ahorro están entrelazadas, como ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Dependen una de otra. Es decir, en otras palabras, que si el consumo de pronto subiera, obviamente el ahorro también debería disminuir. Están entrelazadas implícitamente, porque al despejar una función, me quedaría, por ejemplo, si despejara el consumo, ¿cierto? Me quedaría que es igual a lo producido menos lo ahorrado. Así de simple, es decir, lo que queda después del ahorro lo consumo, ¿ya? Y entonces, eso principalmente es lo que nosotros estamos viendo acá, ¿cierto? ¿Qué es? El ahorro va a ser igual a todo lo que yo produje menos lo consumido. Entonces es importante que entendamos la relación que existe entre lo producido, ya para nosotros va a ser un sinónimo, la producción, el Producto Interno Bruto, lo producido y la oferta agregada, al final todo eso es exactamente lo mismo, ¿ya? Como lo comenzamos a ver la clase pasada. Entonces, vamos a separar de esta función y es igual a consumo más inversión, vamos a desglosarlo. Vamos a comenzar entonces por el consumo, ¿ya? Es lo primero que nosotros intentaremos ver, consumo. Entonces, para nosotros el consumo va a estar subdividido en otras dos partes. Primero, va a ser la parte del consumo que se llama consumo inducido, ¿ya? El consumo inducido o la parte del consumo inducida va a tener dos componentes, que es la propensión marginal a consumir, que va a ser una C pequeñita, esta C pequeñita, por Y, que es por mi producto. ¿Ya? Esta C pequeñita, que se llama propensión marginal a consumir, es un número que va entre 0 y 1. Por ejemplo, imaginemos entonces que yo diría mi propensión marginal a consumir es 0,8. Por lo tanto, si mis ingresos fuesen 100, yo no consumiría todos mis ingresos. ¿Se entiende? Si mis ingresos fuesen 100, yo voy a consumir una parte de mis ingresos. ¿Qué parte? Bueno, 0 por 0,8 me daría entonces que si mis ingresos fuesen 100, voy a consumir 80. Entendiendo lo anterior, ¿qué pasaría con los otros 20? Profe, ¿puede volver a explicar lo que dijo, por favor? Por supuesto. ¿De 0? No, el ejemplo, el ejemplo. Ya, el ejemplo, ya. Entonces, imagínense que yo tengo mi Producto Interno Bruto en el país, son 100. 100 da lo mismo, 100.000 millones da lo mismo, ¿cierto? 100. Si mi propensión marginal a consumir, que es esta C pequeñita, fuese 0,8, significa que multiplicado por los 100, yo voy a consumir 80. ¿Cierto? Entonces, produzco 100, consumo 80. Ese es mi consumo inducido, ¿ya? 80. La pregunta es,
¿Qué pasa con los otros 20? Porque yo produje 100, po. Estoy consumiendo 80. ¿Qué pasa con los otros 20 restantes? ¿Ahorro? Correcto, ¿cierto? Por lo tanto, lo que no se consume, se ahorra. Así es. Asumo entonces que lo que yo no consumo lo estoy ahorrando, saliendo desde la ecuación de acá arriba. Esa parte del consumo se llama consumo inducido. ¿Por qué razón? Porque va a depender de cuánto es mi Producto Interno Bruto. Si mi Producto Interno Bruto es mayor, también yo consumiré más. Si mi Producto Interno Bruto es menor, también yo consumiré menos. ¿Qué pasa si mi Producto Interno Bruto es cero? ¿Cuánto consumiré yo? Si fuese cero, ¿cuánto consumiré yo? Profe, ¿puede volver a repetirlo? Si mi Producto Interno Bruto fuese cero, ¿cuánto consumiré yo? ¿Cuánto llegaré a consumir si mi Producto Interno Bruto fuese cero? ¿Cero o no? Cero, pues. Esa es la respuesta más lógica que existe, ¿cierto? Cero, porque un número por cero da cero, ¿ya? Bien, pero aquí sucede algo extraño. Es decir, si en un país se produjera cero durante un tiempo, tenemos dos opciones. O consumir cero, ¿qué significa eso? Significa que las personas morirían, ¿cierto? Porque si se consume cero, significa que las personas, en otras palabras, todos los habitantes del país no están consumiendo nada, morirían por inanición, es un ejemplo nomás, muy práctico. Por lo tanto, en la práctica no sucede así. En la práctica, si mi Producto Interno Bruto es cero, aún así las personas consumirán dentro de un país, consumirán un mínimo, ¿ya? Una familia que, voy a poner el ejemplo para que se entienda, pasa lo mismo a nivel país, pero una familia que no tenga ningún ingreso durante un mes, aún así ese mes consume, ¿cierto? Aún así ese mes consume. Bueno, si no consumiera se morirían, ¿cierto? Por lo tanto, aún ese mes consumirá. ¿Cómo consumen? Ya es otro tema. O de dónde sacan el dinero, ese es otro tema, ¿cierto? Pero a nosotros nos interesa solamente que consumen igual, aunque los ingresos sean cero, consumen. Bueno, ese es el ejemplo de una familia. Pasa lo mismo a nivel país, que es lo que nosotros estamos hablando. Por lo tanto, si en un país el Producto Interno Bruto llegase a ser cero en algún momento, el consumo igual sería mayor a cero. A ese consumo que no depende de la producción, nosotros le llamaremos consumo autónomo, que sería la otra parte de la función de consumo. ¿Ya? Nosotros vimos la última parte, que es la propensión a consumir por I. Claro que la entendemos que a medida que aumenta el ingreso, también aumenta el consumo inducido, ¿cierto? Pero hay otra parte del consumo que se llama consumo autónomo. Esa parte del consumo que se llama consumo autónomo no depende de mi nivel de ingreso. Por lo tanto, va a ser exactamente lo mismo a través del tiempo. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Si mis ingresos son 100, o mis ingresos son 0, o mis ingresos son 1.000.000, o 1.000.000.000, el consumo autónomo es el mismo, no cambia. Será el mismo a través del tiempo. Juntando estos dos componentes, entonces nosotros comprendemos que esta es mi demanda de consumo. ¿Ya? Esta es mi función de consumo por ahora. ¿Ya? En nuestra economía simplificada. Esta es mi función de consumo de la economía. Por lo tanto, vamos a ver cuándo aumenta el consumo en términos generales. Ya hemos visto que el consumo aumenta cuando aumenta la renta. Espérenme un segundito, por favor.
Ya, correcto. Aumenta el consumo cuando aumenta la renta, porque tenemos más dinero, vamos a consumir más. Bueno, en nuestro modelo simplificado no está incluido, pero igual lo voy a decir. Cuando disminuyan nuestros impuestos, también nosotros aumentaremos nuestro consumo. Imaginemos que antes yo pagaba 1.000 pesos de impuestos, ahora pago 100. Claro, voy a tener 900 pesos disponible más. ¿Y qué hago con ese dinero? Bueno, o lo consumo o lo ahorro, ¿cierto? Voy a poder consumir más. Bien. Cuando aumentan las transferencias, también yo consumo más, ¿cierto? También yo consumo más. Acuérdense que las transferencias son los bienes y servicios que entrega el Estado a la población. Por lo tanto, a mí me entregaran más purita cereal, consumo más. El gobierno me entrega más alumbrado público, yo consumo más. Estoy consumiendo más. ¿Ya? Ahora, como ya vimos que el consumo está intrínsecamente relacionado con el ahorro, si disminuyen mis deseos de ahorrar, obviamente también yo consumiré más. Algunos otros factores, por ejemplo, los tipos de interés o las tasas de interés, pero no de todo, no del ahorro. Tasas de interés con respecto a bienes duraderos. Por ejemplo, para un crédito hipotecario, es un buen ejemplo. Si disminuyen las tasas de interés para un crédito hipotecario, las personas consumirán más, porque será más barato, entre comillas, comprar una casa. Por lo tanto, aumentará su consumo, obviamente, de bienes duraderos. ¿Ya? También cuando aumenta la riqueza real, que es algo muy obvio, también aumenta el consumo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando cambia cualquiera de estas cosas, ¿cierto? Aumenta el consumo. Si nosotros lo viésemos en un gráfico, todos los componentes del consumo hasta ahora tenemos lo siguiente. Primero, tenemos el consumo autónomo. El consumo autónomo, como nosotros lo vimos, y los consumos se grafican teniendo en los ejes, tenemos entonces el Producto Interno Bruto, que es por la producción, que es Y, y en otro lado solamente tenemos el consumo. Por lo tanto, un consumo de 10 o consumo autónomo da lo mismo, va a ser exactamente 10, no importa cuánto sea mi nivel de producción. ¿Ya? Esto es constante a través del tiempo. Bien. Si aumenta o disminuye mi producto, el consumo va a ser exactamente el mismo. Muy diferente es el consumo inducido, ¿cierto? El consumo inducido depende 100% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, si mi Producto Interno Bruto es cero, mi consumo inducido también va a ser cero. Y a medida que aumente mi Producto Interno Bruto, también va a aumentar mi consumo inducido, ¿cierto? ¿Cuánto aumentará mi consumo inducido? Bueno, va a depender de la propensión marginal a consumir, que va a ser esta C pequeñita, ¿cierto? Si aumenta 100 más, mi consumo inducido es probable que no aumente 100 más, pues aumente menos que eso. ¿Aumentará? Sí, aumentará. ¿Cuánto? Bueno, va a depender de esta C pequeñita, ¿cierto? Si esta C pequeñita fuese 0,5, es un ejemplo nomás. Cuando aumento 100, entonces el consumo inducido aumentará 50 más, ¿cierto? Aumentará la mitad de lo que aumenta el ingreso. A eso se le llama entonces consumo inducido. Como ustedes lo pueden apreciar, yo puse una línea aquí de 45 grados, ¿ya? Representando que la función de consumo inducido puede estar desde esa línea hasta el eje horizontal. Todo este rango podría acaparar. Podría estar ubicado en cualquiera de estos lugares, ¿cierto? Con todas esas pendientes. Va siempre a nacer del mismo punto, del punto de origen, pero podría tener cualquiera de estas pendientes. ¿Ya? Como ustedes lo pueden apreciar y deducir, si es que la línea está más cerca de los 45 grados, significa que la población destina mayor porcentaje de sus ingresos a consumo. Mientras esté más baja o más cerca de la línea horizontal, voy a destinar menor porcentaje de mi ingreso al consumo, ¿cierto? Y si no lo consumo, obviamente lo ahorro.
Bien. Por lo tanto, si sumo la función de consumo autónomo con la función de consumo inducido, nosotros obtendremos esta función de consumo, ¿cierto? En la cual tenemos la función de consumo normal, que es el consumo autónomo, más el consumo inducido. Ya, mi función de consumo no nace desde el origen, porque cuando mi Producto Interno Bruto, o la renta, o el ingreso, como quieran llamarlo, es cero, aún así yo tengo un consumo mínimo, que es el consumo autónomo. Y desde ahí en adelante comienza a crecer mi consumo cuando la renta sigue aumentando. Bien. Por lo tanto, ya vimos que la recta de 45 grados indica entonces que todo lo que se consume, todo lo que no se consume, discúlpenme, se ahorra, ¿cierto? Y si es que está justo en la línea 45, bueno, significa que no estoy ahorrando nada y que todo actualmente se está consumiendo. Por lo tanto, el ahorro y el consumo están tan entrelazados, ¿cierto? Que lo vamos a ver en un rato más que en los gráficos siguientes. Veamos que los efectos entonces de un aumento del ingreso sobre el consumo, ¿ya? En este caso, ¿qué sucedería si aumenta el ingreso? Bueno, sucedería simplemente que si aumenta el ingreso, nuestro consumo se trasladaría del punto A al punto B, ¿cierto? Es decir, afecta y aumentaría el consumo en un porcentaje. ¿Qué sucedería si ahora cambiara otro factor? Por ejemplo, si cambiara la propensión marginal a consumir, que es esa C pequeñita. Si aumenta mi propensión marginal a consumir, esto es lo que sucedería. De mi función de consumo, C cambiaría a mi función C'. Es decir, aumenta la pendiente de mi función de consumo. Eso es lo que sucedería al aumentar mi propensión marginal a consumir. Bien. ¿Qué sucedería ahora si cambia otro componente? Por ejemplo, si cambia el componente autónomo. Si aumenta el consumo autónomo, no cambia la pendiente, sino que cambia, se traslada con la misma pendiente. ¿Y cuánto se traslada? En el aumento del componente autónomo, ¿cierto? Recuerden que el componente autónomo es esa C sub 0, ¿cierto? Que es el primer componente del consumo. Ahora, esto es importante que nosotros lo entendamos, ¿ya? Como el consumo y el ahorro están tan entrelazados, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar siempre debe ser igual a 1. Siempre debe ser igual a 1. Ya, ojo con eso, porque muchas veces nosotros no lo tenemos muy claro, ¿ya? Es decir, en otras palabras, si mi propensión marginal a consumir fuera 0,8, obviamente mi propensión marginal a ahorrar sería 0,2. Es decir, si de 100 pesos yo voy a consumir 80, y como me dijeron delante, los 20 restantes los destino a ahorro. ¿Qué significa? Que también existe una propensión a ahorrar. En este caso, en el ejemplo que nosotros habíamos puesto, de 100, ¿cierto? Si 0,8 es mi propensión a consumir, obviamente 0,2 debe ser mi propensión a ahorrar. Por lo tanto, como ustedes lo pueden apreciar ya y entender, si aumenta mi propensión a consumir, va obligadamente a disminuir mi propensión a ahorrar. Si disminuye mi propensión a consumir, va a aumentar mi propensión a ahorrar. Están entrelazados, pero siempre la suma de ambos debe sumar 1, que es el 100% de mi ingreso, ¿cierto? Esto se entiende entendiendo esto, ¿cierto? Si al final esto está entrelazado. Lo que no consumo lo ahorro, y lo que no ahorro lo consumo. Y la suma de ambos debe ser igual al 100% de mi ingreso. Por lo tanto, entendiendo eso, nosotros podríamos deducir simplemente que
No tan solo cuando cambia mi propensión a consumir, cambia la recta, sino también cuando cambia mi propensión a ahorrar. Entonces, cuando cambia mi propensión a ahorrar y aumenta mi propensión a ahorrar, ya vimos lógicamente que debería disminuir mi propensión a consumir, ¿cierto? Y al disminuir mi propensión a consumir, también cambia mi función de consumo, disminuye, ¿cierto?, la pendiente de mi función de consumo. ¿Ya? Estos son los cambios y lo que podrías producir. Por lo tanto, está tan entrelazado el ahorro con el consumo, como ustedes lo pueden apreciar, que yo podría gráficamente anotar ambos, ¿cómo que se llama? Ambos gráficos juntos, ¿ya? Ambos gráficos de la misma manera o de la misma forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar hacer un ejercicio. Intentaremos aplicar esto que nosotros estamos viendo. Le intentaremos poner números, a ver cómo nos va. ¿Ya? Veamos si es que ustedes son capaces de realizar algo. Y si no, lo hacemos entre todos, no hay ningún problema. Pero intentaré darle un pequeño tiempo para ver cuánto ustedes también son capaces de poder hacer. Entonces, veamos. Voy a ir al ejercicio. Tenemos no un país. Tenemos un país con los siguientes datos. Lo único que conocemos del país es lo siguiente. ¿Qué tenemos? Un consumo autónomo de 150 y tenemos una propensión marginal a consumir de 0,75. Si solamente conocemos eso, intentemos sacar el A, B, C y D. ¿Qué es? Bueno, primero, antes de graficar, vamos a poner aquí determinar y, ahí sí, graficar la función de consumo. Tenemos que determinar y graficar la función de consumo. Después tenemos que determinar el equilibrio del consumo, es decir, en qué punto se consume todo lo que se produce. Después determinar la función de ahorro y graficarla. Y determinar en qué nivel de producción se ahorra cero. Intentemos hacer esto, chiquillos, por favor. La función. Voy a poner una rayita, a lo mejor si no se entiende. Ese consumo es ese consumo. El consumo autónomo es ese consumo. La propensión, ahí está. Y la Y, ahí está. ¿Vamos bien? Entonces, si aquí no hay una propensión a ahorrar, ¿por qué acá la pondremos? No sería reemplazar, ¿cierto? Sino sería agregar cosas que no existen. ¿Ya? Eso es reemplazar, digamos. Ahí está la C, consumo autónomo, ahí está, 150. Propensión a consumir, 0,75. Y la Y también está ahí. Esa entonces es nuestra función de consumo. ¿Cierto? Pudimos reemplazar. ¿Cierto? Me pregunta Diego, ¿se multiplica la I? No entiendo la pregunta. ¿Acaso la I está multiplicando al 0,75? ¿Esa es tu Sí, pregunta, profe. no? Sí, Sí. Profe, está la vi multiplicando. ahí. Sí. Ah, ya. Es que también hice unos cálculos por si daba con multiplicación. Entonces, estoy esperando igual cómo lo hace. Está interesante. Ya, hasta el momento sí está multiplicando el 0,75 por I. Y la razón ya la vimos, porque imagínense que produzco 100. Bueno, el 75% de los 100 lo voy a destinar al consumo, que sería parte de mi consumo inducido, ¿cierto? Más el consumo autónomo. ¿Ya? Más el consumo autónomo. Ya hemos determinado entonces nuestra función de consumo es esa de ahí abajo. Ya la voy a encerrar aquí. Bien. Esa es nuestra función de consumo. Muy bien. Ahora entonces nos queda graficarla. ¿Quién se anima a graficarlo?
Cuando y vale 0, nosotros podríamos reemplazarlo en la función. Y vale 0. En ese caso, solamente en ese caso, ¿cuánto vale el consumo? 150. 150. Entonces, ¿de dónde comienza nuestra? Por ahí está un poquito mejor, ¿se entiende, no? Porque nuestra función de consumo nace desde el 150, po. Es obvio. Nace desde nuestro consumo autónomo. Y a medida que el valor de I aumenta, ¿cierto? También va aumentando el consumo. Por lo tanto, lo que tú pusiste al inicio, aquí abajo, un 0,75, estaría pésimo, ¿cierto? Eso no iría así. ¿Ya? Tiene que ir como por acá, profe, porque en realidad se tiene que ir dándole valores al I para que vaya Pero tú le aumentando. puedes dar cualquier valor, un 1, un 2, un Claro, 3, un 10, un 100, un millón, da lo mismo. Y tú entonces vas reemplazando aquí y sabes entonces que cuando cuando vale 10 o cuando vale 100 mejor, el consumo va a valer 225, ¿cierto? Lo reemplaza aquí y simplemente te da el valor del consumo, pero gráficamente ese sería entonces nuestra función de consumo, ¿ya? Ahora, quiero saber algo. Si yo tirara una línea de 45 grados, derecha, ¿ya? Yo tiro una línea de 45 grados aquí, ¿ya? ¿Por qué tiro una línea de 45 grados? Porque para saber exactamente en qué punto de mi producción se consume todo lo que se produce, ¿ya? Voy a explicar esto y te voy a ceder el control nuevamente. Entonces, fíjense esto. Es obvio. ¿Por qué yo tiro una línea de 45 grados? Fíjense que si yo tiro una línea de 45 grados en cualquier recta, ¿cierto? ¿Qué es lo que formo con una línea de 45 grados? Formo un cuadrado. Parece muy obvio, pero a veces no lo es tanto, ¿cierto? ¿Por qué razón de 45? Porque llego desde un vértice hasta el otro. Por lo tanto, sé que al tirar una línea de 45 grados, este lado es exactamente igual a este otro lado. En otras palabras, en nuestro caso, sé que lo producido va a ser igual a lo que se consume. Y eso viene a contestar el punto o la letra B que nosotros teníamos. ¿Cuándo se consume todo lo que se produce? ¿Cuándo se consume todo lo que se produce?